Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Franco Montúfar. Les damos la cordial bienvenida a nuestra reunión mensual sobre discusión de casos clínicos. Para esta presentación o para esta reunión nos va a estar acompañando el grupo de neumología, radiología y patología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Estará el doctor Julio César Forero presentando uno de los casos, la doctora Luisa Giraldo, que es residente de medicina interna, estará presentando otro de los casos y tendrán la participación del doctor Andrés Valencia, que es radiólogo, y la doctora Vicky Brillo, que es patóloga, y adicionalmente el doctor Andrés Serrate y Clara García. Quiero dar las gracias en esta oportunidad a la vinculación de empresas farmacéuticas, laboratorios que se han querido vincular a la actividad académica independiente de nuestro capítulo. En esta ocasión, Boehringer Ingelheim ha decidido vincularse a este tipo de actividad académica, conservando nuestra independencia a pesar de su participación. Entonces queremos darle la bienvenida al doctor Julio Forero, quien será el primer ponente de nuestros casos. La metodología va a ser la siguiente: vamos a exponer los casos. El doctor Julio Forero dará en algún momento de su presentación la apertura hacia la discusión o preguntas, y posteriormente complementaremos las discusiones con los demás panelistas invitados. Bienvenido, Julio, y muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muy buenas noches a todos. Como lo dijo el doctor Montúfar, gracias por asistir, y tenemos hoy para presentarles dos casos clínicos que atendimos en el hospital recientemente. Vamos a iniciar la presentación, por favor. Julio, comparte la pantalla. Tu pantalla, compártela. Supuestamente ya está compartida y ya está. Ya. Correcto. Entonces, este paciente lo vimos en el mes de junio de este año. Es un paciente masculino, casado, de raza afroamericana, es natural y residente en Chocó, con una edad de 45 años. Él nos refería, o en el momento que ingresa al hospital, refiere que consulté en Chocó en el mes de enero de este año por un cuadro de tos seca de predominio matutino, posteriormente presencia de disnea con esfuerzo físico, por lo que dejan un manejo con inhaladores. En ese momento, pues los médicos de ya, el paciente, digamos, durante ese tiempo, de enero hasta mayo, usa pues la medicación, no refiere que haya vuelto a consultar, y ya en mayo persisten los síntomas, y digamos la tos, que era más matutina, se vuelve más de predominio nocturno y persiste la sensación de disnea. Estando en enero y en febrero, ya se traslada a la ciudad de Medellín. Digamos que durante ese tiempo estuvo viviendo en Medellín en aislamiento, pues por lo de la pandemia del COVID. Lo cogió pues aquí la pandemia, la restricción de la salida, y dice pues que no recibió ninguna visita de ningún familiar desde el Chocó. Digamos que estuvo recluido la mayor parte del tiempo. Para el día 2 de junio del 2020, dada la persistencia de los síntomas y el deterioro, ingresa al Hospital Pablo Tobón Uribe. Él refiere que básicamente, a pesar, pues, además de la disnea y la tos que traía, pues aumentó la tos y empieza con expectoración hemoptoica, niega fiebre o otros síntomas asociados. O sea, básicamente tos, disnea y expectoración hemoptoica 1 o 2 días antes del ingreso.
Dentro de sus antecedentes personales está que es un paciente diabético tipo 2, el manejo con metformina durante varios años. No refiere pues antecedentes alérgicos ni tóxicos, lo único que tiene es un gato, pero de resto los antecedentes son negativos, quirúrgicos, una herniorrafia inguinal y no más. En la revisión por sistemas, digamos que esto no lo refirieron inicialmente, pero pues yo lo decidí incluir de una vez acá. Manifestaba un dolor intenso en cadera y fosas lumbares irradiaba miembros inferiores, de hace, pues, digamos, de enero más o menos de este año que empezó. Una debilidad progresiva en las extremidades y en general en el cuerpo, una pérdida de peso de 8 kilos en los últimos 3 meses y diaforesis nocturna, pero negaba fiebre durante toda la evolución de su enfermedad actual. Al examen físico, al ingreso a urgencias, encuentra con una tensión arterial de 125/89, una frecuencia cardíaca de 93 por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y saturando 90% con cánula nasal a 3 litros por minuto. En corazón, los ruidos cardíacos rítmicos sin soplos y a la exploración de pulmones tenía algo de roncus y sibilancias escasas bilaterales. El resto del examen físico no arrojaba ningún hallazgo, cuello no habían adenomegalias ni adenopatías pues, palpables, abdomen no tenía hepatosplenomegalia, extremidades normales, examen neurológico normal. En ese momento, cuando ingresan, hacen unos diagnósticos de trabajo de una infección pulmonar a descartar, una sospecha de tuberculosis pulmonar y pues como cualquier paciente que ingresa con disnea y tos y otros síntomas, pues obviamente le realizan también la prueba para SARS-CoV-2. Hasta este momento, pues alguien tiene algo adicional. Digamos, estos son los paraclínicos iniciales y ya les doy la palabra. Un VIH negativo, unas baciloscopias de esputo que se recogieron en el transcurso pues, de 3 días fueron negativas. La PCR de micobacterias tuberculosas en esputo no se detecta material genético. Unos gases arteriales que podemos ver acá, una FIO2 al 32%, con una presión de oxígeno de 65, la presión de CO2 de 32, un pH de 7,46, un bicarbonato de 22, saturando 92,5, la PCR elevada 10,39 y un hemograma donde lo que llamaba la atención era una leucopenia de 4.400 y unos linfocitos de 800. Con estos datos, alguien daría alguna otra posibilidad diagnóstica, seguirían considerando una neumonía o una sospecha de tuberculosis, algo más aparte de esto. Bueno, entonces les ayudo con la radiografía a ver si se animan. Esta fue la radiografía de ingreso. El doctor Valencia nos podría de pronto colaborar con la interpretación. No sé si quiere esta o quiere que le muestre directamente la imagen del CD. Camilo, le damos audio al doctor Valencia, por favor. Audio y cámara, por favor. O el doctor Valencia puede activar directamente la cámara y el audio. Doctor Valencia, permítame un segundo, por favor.
¿Alguien tiene un comentario, alguna pregunta Listo. adicional? Doctor Valencia, ya puede activar Ya. su micrófono. Ah, ok. Doctor Andrés Valencia, ¿verdad? Sí. Correcto, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. ¿Qué más, Perfecto, Andrés? buenas noches. Doctor Julio, ahora sí compártame, por favor, o compártanos, por favor, la pantalla con la imagen. ¿Quiere verla? Bueno, yo tengo aquí esta. Puede ser la que diapositiva, donde se ve la PA y la tarea lateral. Ahí no la estás Ahí se viendo. está viendo, ¿no la ves, Andrés? A ver, un segundo. Ahí. Perfecto, ya ahora sí. Gracias. Bueno, entonces tenemos una proyección PA y lateral donde estamos viendo en el mediastino, pues, una silueta cardíaca de tamaño normal, pero hay un ensanchamiento del mediastino superior y una prominencia de los cilios pulmonares de aspecto globular. Entonces nos debe hacer pensar en que haya lesiones focales tipo adenopatías. No hay evidencia de ocupación del espacio pleural, no se observa derrame ni neumotórax y un parénquima pulmonar que preserva tamaño, digamos, normal, pero con un patrón intersticial retículo-nodular. Tenemos digamos, unos nódulos, macronódulos, pero también aparece aspecto de micronódulos. Entonces, en conclusión, es un compromiso del mediastino superior de los cilios y un patrón intersticial retículo-nodular. Correcto. Julio, ¿el paciente es de raza negra? Sí. Vive en Chocó. Digamos que previamente pues casado. Pues lleva una vida normal. Solo la diabetes, digamos, de antecedente como enfermedad crónica, pero ningún otro sintomatología, no fumador. Eh, y pues digamos 6 meses desde el inicio de los síntomas al ingreso al hospital, de síntomas principalmente de disnea y tos, eh, con algunas pérdida de peso y aforesis posteriormente que nos refiere. Y con esta ¿Factores radiografía. exposicionales? Nada, no, ninguno. ¿Qué opinarían, qué agregarían de posibilidades diagnósticas, aparte pues, de la sospecha de una tuberculosis? Y pues ante este hallazgo y los exámenes consideraron pues, la posibilidad de neumonía, aunque pues no se ve claramente una consolidación como tal. Pues uno tendría que hacer el enfoque tanto del compromiso pulmonar como del compromiso mediastinal, ¿no? O sea, hay adenopatías, compromiso intersticial y presencia de nódulos. Adicional a la sospecha de tuberculosis que puede tener compromiso ganglionar y compromiso del parénquima pulmonar con ese tipo de lesiones, también uno habría que considerar, por el hecho de ser de raza negra, la probabilidad de sarcoidosis. Es otra opción a considerar. Dentro de las infecciones fúngicas, uno pudiese considerar también la probabilidad de una histoplasmosis con compromiso mediastinal. La adenopatía es una histoplasmosis diseminada, pero te preguntaba sobre la probabilidad de factores de riesgo del paciente o exposicionales. Eso No, pues dentro de, agricultor o eso no es el paciente. o sea, dentro de las probabilidades de enfermedades infecciosas. A Ujú. considerar enfermedades de tipo neoplásico, la probabilidad de linfoma sería una de las opciones. Eh, y enfermedades inmunológicas, no pudiese considerar la probabilidad de vasculitis por la presencia de lesiones nodulares. No sé si alguien más quisiera aportar más probabilidades diagnósticas.
Por aquí en el chat, Walter Camilo refiere a carcinomatosis linfangítica. Cáncer, anota el doctor Alejandro Gaviria. ¿Alguna otra posibilidad? Bueno, continuemos entonces. Perdón, para las Sí. personas que están solicitando activación del audio, el audio está cancelado para todos, así es que si quieren intervenir, por favor hacen la solicitud a través del chat o levantan la mano para darles el audio y que puedan intervenir. Listo, no hay más. Ok. Entonces, ante esto, digamos, el enfoque inicial lo dan como un proceso infeccioso bacteriano, inician ampicilina sulbactam, hidratación, solución salina, manejo del dolor con dipirona, profilaxis antitrombótica y omeprazol oral. Durante su estancia, pues tiene una evolución tórpida, hay aumento de la disnea, deterioro de la oxigenación y la prueba que se había solicitado al inicio de PCR SARS-CoV-2, a pesar de que epidemiológicamente no refería, digamos, un antecedente exposicional pues, con personas sintomáticas respiratorias y que estaba supuestamente muy recluido, pues da positiva. Hacen obviamente diagnóstico de una neumonía viral multilobar, le hacen pues el score de SOFA al ingreso a cuidado intensivo que está en 4 y digamos toman estos paraclínicos para definir factores de mal pronóstico en la evolución de los pacientes con neumonía viral por el SARS-CoV-2. Un dímero D supremamente elevado, una LDH también, la troponina I positiva y los linfocitos incluso estaban ahí en 1600, había unos de 800 al ingreso como vimos. Entonces ingresa a UCI, requiere soporte de ventilación mecánica invasiva, controlado por volumen, 420, una FIO2 de 60, un PIB de 10 con frecuencia respiratoria de 22. No requiere soporte vasopresor, aunque el ingreso pues tenía algo de hipotensión por sepsis, pero pues responde una lesión renal aguda que se maneja básicamente con la hidratación y digamos tiene una mejoría durante el periodo de ingreso desde la UCI hasta el alta de la UCI, que más o menos transcurrieron unos 10-15 días. Va presentando mejoría. Recibió durante esa estancia hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas, nadroparina 40 miligramos cada 24, salbutamol y bromuro de ipratropio. En conclusión, digamos, recibió estos antibióticos más o menos durante 3 días y se los retiraron posteriormente al realizar un estudio de PCR o prueba molecular para neumonía. Ya, gérmenes causantes de neumonía que se excluyeron y ante eso pues refieren solo la infección viral por el SARS-CoV-2 y excluyen sobreinfección bacteriana que en muchos casos en estos pacientes se puede presentar fácilmente en el transcurso de su evolución, sobre todo con la presencia de intubación orotraqueal. Se libera de la ventilación mecánica el 14 de junio del 2020. Durante el ingreso, digamos, hacen un TAC de tórax y ahí nuevamente si necesito al doctor Valencia que le demos audio para la evaluación de ese TAC. Ahí creo que lo están viendo. Yo quisiera antes de que el doctor Valencia, haga la visualización del TAC, quisiera preguntarle al doctor Valencia si dentro de los patrones radiográficos usuales de SARS-CoV-2
se puede presentar este tipo de lesiones. O si el paciente tiene una condición predisponente o una condición pulmonar o una patología previa y que hubiese tenido SARS-CoV-2 como un factor desencadenante, pero no relacionado con la patología previa. Porque me parece que los hallazgos radiográficos iniciales no hacen pues pensar en la probabilidad de SARS-CoV-2 Sí. y posiblemente el paciente tenga una patología de base adicional y que tuvo SARS-CoV-2. Pues él tiene factores de riesgo en sus comorbilidades que pueden hacer que se presente infección por SARS-CoV-2. Sí, doctor, de acuerdo. El patrón que estábamos viendo en la radiografía pues, inicial de ingreso nos muestra un patrón de una enfermedad intersticial, pues, muy posiblemente de base y con una exacerbación de tipo infeccioso, que en este caso pues, coincidió con la infección por COVID. Así que no es un patrón típico y ese patrón así reticulonodular no está como descrito dentro de los patrones de presentación del SARS-CoV-2. Uno esperaría pues lo que ya hemos pues visto de virus merilado, consolidaciones subpleurales, predominio periférico, central o basal, que puede también consolidar, ¿cierto? Y otros hallazgos pues que ya podemos ver más ya en la tomografía como tal, pero ese compromiso intersticial difuso y tan nodular no está dentro de los, digamos, patrones de presentación y yo creería también que la primera sospecha sería de una enfermedad intersticial de base que no ha sido estudiada, exacerbada ahorita por el SARS-CoV-2. Que el doctor Julio, usted va mostrando las imágenes axiales y yo hago la descripción. Bueno, entonces estamos viendo los cortes axiales de una tomografía simple de tórax, pues, sin contraste yodado, en la ventana paramediastino. Se corrobora entonces la presencia de adenopatías mediastinales, vean ustedes pues como ese exceso de tejido blando a nivel paratraqueal, bajo, bilateral y ahí donde está mostrando el doctor Forero. También hay paratraqueal bajo, prevascular. Ahorita nos mostraba el nivel subcarinal. Y también en los cilios, pues no se definen tan bien por la ausencia de contraste, pero se denota que es que es tejido que está por fuera de las estructuras vasculares o que sobra y que corresponde con adenopatías. Vemos por lo demás que es que el corazón, los grandes vasos conservan un tamaño normal, no vemos derrame pleural, pero sí vemos otra serie de opacidades pues reticulares y de pronto algo engrosamiento de la pleura. Sin otros hallazgos ahí en el abdomen superior, pues considerando que es una fase simple, vemos también algunos engrosamientos de la pleura, sobre todo basal derecha. Voy a poner entonces la ventana parénquima. Me dice si me detengo.
Entonces, ya en la ventana del parénquima pulmonar vemos cómo ese compromiso intersticial pues, que veíamos en la placa previa corresponde a un engrosamiento de los septos interlobulillares de aspecto nodular o arrosariado, y vemos como hay también un engrosamiento del intersticio peribroncovascular o intersticio axial. Miren ustedes alrededor de los bronquios cómo se ve un exceso también de tejido, como si estuviera pues, engrosamiento que se va desde el centro a la periferia, y también esas reticulaciones subpleurales con múltiples nódulos con un patrón de distribución principalmente perilinfático. Miren que es predominantemente subpleural, perilobulillar, alrededor de las cisuras y alrededor de los vasos. Sí, ahí está en la cisura mayor toda esta cantidad de micronódulos. Y ya llegando a los lóbulos inferiores, a las bases, miren ustedes que empiezan a aparecer unas zonas de vidrio esmerilado subpleurales, bilaterales, en algunas zonas hay discreta mayor densidad pues periférica, como tratando de hacer un signo del halo reverso. Y estos son estos últimos hallazgos. Este último hallazgo es el que de entrada sí nos hace pensar en la infección por el SARS-CoV-2, más no todo el otro patrón pues que hemos visto, que consiste en un patrón nodular perilinfático, un compromiso del intersticio peribroncovascular, que además está pues asociado o acompañado de las adenopatías mediastinales. Exacto, pues básicamente, digamos, eso es lo que llamaba la atención. Hoy tenía pues su compromiso asociado al SARS-CoV-2, pero de base este paciente, pues primero la sintomatología venía mucho más atrás desde enero, cuando pues aquí no teníamos casos de SARS-CoV-2, y pues obviamente la evolución había sido tórpida y progresiva durante todo ese tiempo. Se consideró pues obviamente que ese SARS-CoV-2 era, digamos, un infectante nuevo, pero que su enfermedad de base definitivamente era diferente. Aquí están, Julio, están planteando en el chat el doctor Gustavo Gómez la probabilidad de una enfermedad de Castleman o de un Kaposi pulmonar. Y el doctor Antonio Gonzalo López, la probabilidad de una linfangitis carcinomatosa, pues adicional al COVID. Una de las importantes es que el doctor Andrés Valencia nos haga una disquisición sobre probabilidades diagnósticas de infiltrados nodulares peribroncovasculares o de distribución linfática. Correcto, doctor. Entonces, cuando nos enfrentamos a un patrón nodular cuya distribución es predominantemente perilinfática, pues hay múltiples causas, pero siempre hay que tener como una de las enfermedades más frecuentes que lo presentan, y una de ellas es la sarcoidosis con compromiso pulmonar. La otra es, claro está, la carcinomatosis pues, linfangítica o diseminación linfangítica de un tumor, sobre todo cuando se ve tan nodular pues, todo el intersticio. Y otra de otro espectro de la enfermedad son las neumoconiosis, sobre todo la silicosis, ¿cierto? Que también puede dar nódulos perilinfáticos. Son como son las tres grandes, digamos, entidades que uno tiene que pensar: carcinoma pues, de origen neoplásico, de origen ocupacional o de origen granulomatoso, pues como es la sarcoidosis, ¿cierto? A veces
En este caso, digamos, pues es muy nodular, pues, pero cuando solo son los septos, pues se amplía mucho, los septos no son tan nodulares, se amplía mucho el espectro de posibilidades diagnósticas, pero yo resumiría como en esas tres grandes grupos o en esas entidades las posibilidades. El Kaposi pulmonar que también preguntaban ahora que eh, también puede dar nódulos de distribución perilinfática, sobre todo centrales, que se escribe que van como de del centro a la periferia, pero se suele acompañar más ya de la presentación de masas o macronódulos como tal. No solo es el compromiso de micronodular, sino ya de grandes nódulos, eh, aunque puede tener, digamos, algo de sobreposición, pues, digamos, se caracteriza porque los nódulos son de mayor tamaño y obviamente pues el contexto clínico y el antecedente que casi siempre digamos, la manifestación pulmonar ya ha sido precedida por la manifestación cutánea del Kaposi. Entonces eso ayuda mucho también para la sospecha diagnóstica. Listo. El linfoma con compromiso pulmonar de esa forma. Linfoma, pues el linfoma que puede ser de muchas, digamos, variar mucho en su presentación, puede comprometer también el intersticio y los septos, pero digamos que quizá el linfoma pulmonar primario, pues que es todavía más raro, ¿cierto? Ujú. Y siempre va a debutar es básicamente por las adenopatías, ¿cierto? Pero no es usual que haya un compromiso tan, digamos, exquisito intersticial del linfoma, ¿cierto? O puede ser más parenquimatoso, pulmonar, también con nódulos o consolidaciones como tal y simular, digamos, inicialmente también un cuadro infeccioso neumónico. Pero también cabe porque, pues, digamos, si es un gran diagnóstico diferencial el linfoma y sabemos, pues, la gran variación en su presentación, pero quizá no hay un compromiso tan exquisito, pues, netamente intersticial. Correcto. Bueno, continuamos. Muchas gracias, doctor Valencia. Entonces, en ese momento, ante esos hallazgos en el TAC, pues nos solicitan la evaluación. Eso fue el 17 de junio, ya el paciente había salido de UCI en ese momento. Dentro de la reinterrogatorio solo aparece que el paciente manifiesta que en mayo del 2020 un médico le solicitó un TAC de tórax y ya tenía un reporte de adenopatías mediastinales y septos nodulares. No teníamos las imágenes disponibles ni ningún otro dato y pues este médico dijo que él tenía que consultar con un neumólogo. En ese momento se plantea la posibilidad de realizar una fibrobroncoscopia. Estaba en día 14 de prueba COVID-19 positiva. Tenía un control de PCR de SARS-CoV-2 negativa del 16 de junio. Ahorita quiero discutir un poco esta parte que me parece importante. Se plantea una posibilidad de una sarcoidosis versus un linfoma. Incluso pues se habla con cirugía ante pues digamos, el riesgo de aerosoles para realizar esa fibrobroncoscopia tan cercana a la infección, para plantear la posibilidad de una mediastinoscopia, con lo cual cirugía está de acuerdo, pero dado que todavía tenía disnea importante y un riesgo de llevarlo al procedimiento y quedar nuevamente conectado a ventilación mecánica, se decide posponer 2 semanas. No sé qué concepto tienen ustedes en estos pacientes post-COVID que se plantea otra diagnóstico alterno posterior a la infección por COVID, eh, no en la fase aguda, sino ya, digamos, en la fase no infectante, por lo menos que se considera.
si ustedes cuánto tiempo esperarían para hacerle esa broncoscopia. Yo traje pues aquí el consenso colombiano de broncoscopia que sacó la Asociación Colombiana de Neumología y la Asociación Colombiana de Broncoscopia y Neumología, en la cual pues plantean dentro de esto, en caso de que un paciente con SARS-CoV-2 confirmado sospechoso requiera una broncoscopia que no se considere una emergencia, se debe esperar mínimo 4 semanas y negativización de la prueba para la realización del procedimiento. Ahorita les muestro otras cosas, pero quisiera escuchar la opinión de los neumólogos o alguien más, si desea hacerlo, de cuánto tiempo sería prudente esperar. Porque obviamente una cosa es clara, en el momento en que, digamos, si el paciente está en cuidado intensivo o tiene una condición crítica y el paciente pues tiene o sospecha alta, un caso 1, caso 2 definido, si hay que hacerla pues por una patología o alguna atelectasia o algo, hemoptisis o algo que esté en peligro su vida, pues hay que realizarla. Pero en este caso, digamos, es un cuadro crónico, no sé por cuánto esperarían ustedes. El doctor Alejandro Gaviria dice, ¿por qué 4 y no 2? Entonces, Eso quiero escuchar. hay una condición y es que, por ejemplo, los pacientes que tienen infección por COVID, se ha demostrado que las pruebas de PCR pueden ser positivas dependiendo de la condición que el paciente tenga. Si usted tiene un paciente que es inmunocompetente, no tiene factores de riesgo importantes o causas de inmunosupresión, posiblemente las pruebas de PCR, y en este momento ya nos están recomendando hacer una segunda prueba de PCR, porque si hay mejoría clínica después del día 10 y lleva más de 72 horas, usted considera que ese paciente no es infectante. Hay muchos pacientes que pueden tener excreción viral, pero la excreción viral, el virus no tiene la capacidad de infección. Y hay situaciones, por ejemplo, como las causas de inmunosupresión o condiciones neoplásicas que pueden generar que los pacientes puedan tener excreción hasta por más de 2 o 3 meses, ¿sí? Sin embargo, se consideran que no son infectantes. En los pacientes que tienen enfermedad severa por COVID y los que están en cuidado crítico, uno ha considerado que, o los diferentes estudios han considerado que ampliar ese plazo de 10 días hasta 21 días o 3 semanas es prudente porque en ese tiempo la persona pudiese ser infectante cuando tienen causas de inmunosupresión o cuando tienen una enfermedad crítica severa. Pero más allá de ese tiempo, posiblemente no se justificaría hacer pruebas de biología molecular y la persona si tenga PCR positiva no sería infectante. Posiblemente esa fue la situación que nos llevó a considerar que en el consenso se tomaran 4 semanas. Sin embargo, si usted tiene una condición en la cual el paciente requiere la broncoscopia para cambiar el pronóstico o para tratar complicaciones, el uso de los elementos de protección personal es la cosa más importante a pesar de que esté haciendo usted un procedimiento que genera aerosoles. Es decir, usted pudiese hacer una broncoscopia en un paciente que tenga una infección por SARS-CoV-2 activa durante la fase de actividad de la enfermedad, si usted tiene la indicación de la broncoscopia por otra causa diferente o para tratar complicaciones que sean emergentes en estos momentos. Correcto, digamos esa es una razón. El punto es que cuando uno busca, sobre todo para este punto en específico, en realidad hay muy poco evidencia de lo que pueda uno predecir.
Por ejemplo, esta es la guía del Colegio Americano, asociado pues, a la parte del Departamento de Broncoscopia de la Asociación Americana. Y digamos, es una guía y un reporte. Esto salió hacia mayo de este año. Más reciente estuve buscando y definitivamente, pues, como lo dice el doctor Montúfar, pues en la parte aguda, si es vital hacer la broncoscopia si el paciente tenga el COVID, no hay ninguna duda. Pues, está la guía española, están las guías europeas, en las cuales describen americana. Qué cuidado se debe tener, el recambio de la habitación, el uso de elementos de protección personal, dónde ubicar el paciente posterior. Pero para este punto en específico, después de que tuvo el COVID y se requiere hacer una broncoscopia, no hay nada escrito, por así decirlo. Esta es la recomendación en la cual ellos también, digamos, dan un tiempo de 30 días desde la resolución de los síntomas y con un test negativo. Cuando uno analiza más detalladamente, pues ellos basan esta recomendación en que han encontrado pues el aislamiento del SARS-CoV-2 en algunas otras muestras hasta 37 días después, al hacer pues obviamente la muestra de RNA, y dado que aquí se generan aerosoles, dicen pues que no es claro qué puede pasar o qué tanta es la exposición a ese personal de salud. El otro punto es que dice que depende de la severidad de la enfermedad. Si es una enfermedad leve, posiblemente la depuración va a ser más rápida, pero un paciente que estuvo en cuidado intensivo con una neumonía ventilado, posiblemente la depuración es mucho más lenta del virus. Y digamos, ellos basan ante estos resultados de las muestras que 30 días sería un tiempo adecuado. El problema es cuando se enfrenta uno hospitalariamente la presión de los otros especialistas de que el paciente está enfermo, que hay que descartarle una tuberculosis, que hay que descartarle, como en este caso, otras patologías, si hay que hacer biopsia o no, o cepillado. Pues en realidad se queda uno a veces sin un argumento sólido como para definir al cuánto tiempo usted va, porque el que se va a exponer es usted y el personal de salud que está a su alrededor, de cuánto tiempo va a esperar para realizar esa broncoscopia, que si bien es de carácter prioritario, pero no es una urgencia, dado que pues el paciente sí no tiene en riesgo la vida al corto tiempo. No sé si alguien quiera opinar algo más al respecto. Clara, ¿quiere opinar, por favor? Hola, buenas noches. Pues yo fui, digamos que la primera que vio esa interconsulta cuando solicitan como la opinión sobre los hallazgos, al igual como muchos han colocado ahí en el chat, mi presunción era primera posibilidad COVID más sarcoidosis y yo pues teniendo en cuenta el momento de la evolución de este paciente acababa de salir de la unidad de cuidados intensivos, estaba recién extubado y les doy la idea que la frecuencia respiratoria que él mantenía oscilaba entre 28 y 32. Entonces, consideré, pues en ese momento consideré como esas consideraciones sobre lo que llaman el viral shedding, que era lo que estaba explicando el doctor Montúfar, que es que la PS, pues a pesar de que la PCR no la hacemos, hay cierta eliminación viral. Entonces consideramos pues que era un riesgo, o sea, yo consideré en ese momento que era un riesgo para el personal y adicionalmente era una fibra de alto riesgo de volver a meter a ese paciente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, digamos que para ese momento no estábamos siendo como tan arriesgados en hacer fibrobroncoscopias, teniendo en cuenta que el paciente tenía como la neumopatía desde enero a febrero, pero teníamos claro que tenía la clara indicación de tratar de realizar una fibro con toma de biopsias transbronquiales, que hubiera sido como el ideal si estábamos pensando en sarcoidosis y COVID. Pero pues como les digo, la frecuencia respiratoria era un paciente de los que salen malos del COVID, respiraciones rápidas y superficiales. Entonces, eso fue como la consideración en ese momento sobre la broncoscopia, que no cumplía como las guías de esperar idealmente los 21 días
y que la condición lo podía volver a meter a la unidad de cuidados intensivos. Listo, gracias, Clara. Bueno, vamos a agilizar un poco. Bueno, ya con esto, entonces definitivamente se le da alta. El 1 de julio ya se le realiza su procedimiento ambulatorio, ya está con menor dificultad respiratoria. Se le hace la videomediastinoscopia. Dentro de los hallazgos de los cirujanos de tórax, reportan adenopatías con necrosis dental no caseificante, una gran adenopatía en estación 4R, que es la que biopsian. No hubo complicaciones. Y el 8 de julio, pues reportan una neoplasia en clasificación cuando sale el paciente de la hospitalización. El doctor Andrés Serrate tiene algún otro comentario. O si no, seguimos adelante. Esta fue la evolución radiológica, en el cual tenemos las radiografías iniciales. Esta es del 13 de junio, en la cual el paciente estaba intubado. Y esta fue el 28 de julio, cuando reconsulta el paciente al servicio de urgencias. Uno diría que hay un mayor compromiso a nivel intersticial e incluso ya tendencia a confluir esos compromiso nodular y reticular. Reconsulta por 4 días de disnea de medianos esfuerzos, tos seca, astenia, dinamia, dolor dorsal, sin fiebre, otros síntomas. Estos son los signos vitales: saturando 91% con FIO2 al 21, una frecuencia cardíaca elevada, nada relevante al examen físico. Hacen una sospecha diagnóstica de una embolía pulmonar, pero el estudio fue negativo, de ese estudio no lo disponemos. El compromiso pulmonar y mediastinal refieren que es muy similar al anterior y consideran una disnea de origen tumoral. Ya la parte de patología, la doctora Victoria nos colabora ya para finalizar el caso. Podemos dar audio a la doctora Victoria Trujillo. Doctor Andrés Serrate dice que nada en particular, unas adenopatías de aspecto patológico. Doctora Victoria Murillo, ¿puede activar el micrófono cuando guste? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces aquí tenemos la patología del ganglio mediastinal 4R. Se ve una neoplasia. Ustedes ven ahí como sábanas de células neoplásicas azulitas que no forman en este aumento ni estructuras glandulares, ni formación de queratina, ni nada de eso. La siguiente, por favor. Aquí vemos a mayor aumento la neoplasia, que es de células ovoides, de citoplasma eosinofílico, y forma nidos y algunas estructuras acinares, glandulares, la que sigue. Aquí a mayor aumento son células ovoides, tienen citoplasma abundante, eosinofílico, y la que sigue. Aquí en un mayor aumento vemos que las células tienen unos nucleolos prominentes y son células grandes. Entonces, ante esto se hace un panel inicial de estudio de inmunistoquímica, primero para descartar pues, por la edad del paciente y por todo un linfoma, una metástasis de un carcinoma, incluso adenocarcinoma, un tumor neuroendocrino, un tumor germinal, un melanoma, e incluso ante esa presencia de esos nucleolos y a pesar de la edad del paciente, que es muy joven, una voz interior me dijo que le pidiera un marcador para próstata, la que sigue. Entonces aquí tenemos que la citoqueratina dio positiva, eso indica pues que es una neoplasia epitelial. La citoqueratina 7 dio negativa,
Esto nos indica desde el punto de vista histológico algo importante, después les cuento. El CD45, que es para linfomas negativo, estos marcadores, el SAL4 y el CT34 negativo, que es para tumor germinal, los marcadores para tumor neuroendocrino negativos, el TTF1, el PAX8 y el P63 negativos, el SOX10, que es para melanoma negativo, y, oh sorpresa, el marcador para próstata positivo, que es el NKX3. Aquí vemos la citoqueratina positiva, el cóctel de citoqueratina. Todo lo que ustedes ven cafecito son las células neoplásicas positivas, la que sigue. La citoqueratina 7 es negativa y esto es importante porque, por ejemplo, los carcinomas de pulmón son positivos para la citoqueratina 7. En cambio, los de próstata, no. La que sigue. Aquí tenemos el NK3, francamente positivo, es una positividad nuclear que es altamente específico para un carcinoma de próstata, la que sigue. Entonces, ante esto y ante la sorpresa pues, que nos llevamos, se pidieron, para confirmar una metástasis de carcinoma de próstata, se pidieron receptores de andrógenos, ahí lo ven francamente positivos, lo cafecito, la siguiente. El PSA positivo, el siguiente. La racemasa también, que es específico de próstata, positiva, la siguiente. Y se hizo el diagnóstico de compromiso metastásico por adenocarcinoma de próstata. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Agilizando un poco, la parte de oncología, la parte de cambios de diseminación linfagítica y engrosamientos pleurales. Y hay también múltiples adenopatías mesorrectales, presacras, fosas isquiorrectales. Bueno, un compromiso bastante amplio del ilíaco. La próstata aumentada de tamaño, de bordes mal definidos. Se hace un diagnóstico de un CA de próstata de estadio 4 y se lleva orquidectomía bilateral el 30 de julio y se inicia quimioterapia temprana con docetaxel, recibiendo el ciclo 11 de agosto, 1 de septiembre y 22 de septiembre. Hasta la fecha, pues, en esto va el paciente. El pronóstico, no sé qué tan bueno con este compromiso tan amplio, incluso poliostótico refieren. La oncóloga, veremos cómo evoluciona el paciente. No sé si tengan algún comentario o pregunta adicional. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Siempre pues debemos pensar que los pacientes también, aparte del COVID, posiblemente van a tener más cosas. El doctor Héctor Ortega quiere hacer un comentario. Le damos audio, por favor. ¿Qué pena, doctor? No lo escuché. Al doctor Héctor Ortega solicita hacer un comentario, si le podemos dar audio. Perfecto, doctor Héctor Ortega, ya puede activar su micrófono. ¿Aló? Sí, ahí le escuchamos, doctor. Ok. No, un comentario con relación a la broncoscopia, porque podría quedar la idea de que la broncoscopia está contraindicada en paciente con infección por SARS-CoV-2. Y yo creo que lo que no existe es indicación dada específicamente por el coronavirus, pero puede tener indicaciones que ameritan hacer una broncoscopia. ¿Sí?
bien sea en el escenario de complicaciones que puedan resolverse con la broncoscopia o cuando hay diagnósticos alternativos para enfermedad concomitante o un diagnóstico diferente. En este caso, por ejemplo, yo creo que había razonable sospecha de tener una enfermedad adicional al coronavirus y la mala evolución podría tener que ver no solo con el coronavirus, sino con la enfermedad de base que podría haber ameritado hacer la broncoscopia. Y en esos casos, pues si toca hacerla, se hace con todas las medidas de bioseguridad. Nosotros en la clínica que tenemos pues, pacientes en ECMO y que con mucha frecuencia nos toca hacer broncoscopias para limpieza de la vía aérea o para este diagnóstico de sobreinfección bacteriana, toca hacerla. Simplemente se toman todas las precauciones del caso, pero cuando está indicada, yo creo que está indicada y hay que hacerla. Sí, efectivamente, pues aquí no quise, pues para no extenderme, dentro de esas revisiones, incluso el colombiano, esta del Colegio Americano de Endoscopia, y hay otra serie de documentos. Definitivamente es claro que si tiene indicación y nos va a variar tanto el manejo agudo del paciente como el pronóstico, hay que hacerlo independientemente de si es COVID positivo o no. La doctora Clara hace un comentario, es que estaba muy mal y eso yo pues lo entiendo y podría hacer eventualmente una consideración para no hacerla. La pregunta era si está tan mal, si estaba tan mal, era consecuencia del coronavirus o de la enfermedad base que estaba sin diagnosticar y que podía permitir una intervención adicional. Entonces digamos que habría que tener en cuenta esas posibilidades y si es necesario hacerla y el paciente vuelve otra vez a ventilación mecánica, me parece que es una consideración que en un momento dado habrá que tomar. No lo digo específicamente en este caso, pero sí es bueno pues, quedar con la idea de que la infección por coronavirus no contraindica la broncoscopia y en ese escenario hay indicaciones que la meritan. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso hablamos también al comienzo de que si usted con la broncoscopia va a modificar el pronóstico del paciente o hay una complicación, usted tiene que hacerla. Es más, cuando usted tiene alta sospecha clínica de infección por SARS-CoV-2 y usted tiene una PCR de aspirado nasofaríngeo o de hisopado nasofaríngeo negativas, por ejemplo, la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas no recomienda repetir una segunda prueba de aspirado nasofaríngeo, sino una prueba de vía de tracto aéreo, de vía aérea inferior y especialmente por broncoscopia que tiene un rendimiento casi el 93%. Entonces, es decir, la indicación de la broncoscopia existe en COVID. Y para hacer diagnóstico de COVID, pero la idea es que en la medida que usted pueda establecer el diagnóstico con pruebas que no son invasivas y que generen menos aerosoles, pues usted lo hace. Pero lo que dice Héctor es cierto y la idea es que las broncoscopias no están contraindicadas, sino que tienen sus limitaciones también. Yo los invito a revisar estos dos documentos, ahí hay claridad, ahí describen todo el protocolo, las indicaciones, son 6 preguntas que ellos se plantean, en las cuales son soportadas en algunos casos por evidencia de lo publicado. Incluso también está el consenso español muy completo de la CEPAR de broncoscopia en tiempos de COVID. Todo esto, pues, digamos, los invito a revisarlo. Donde hay una claridad y todas las medidas que se deben tomar y se deben cumplir con estos pacientes. Listo, bueno, Julio, los invitamos al segundo caso que es aún más interesante que este. Muchas gracias. La doctora Luisa Giraldo, residente de medicina interna, va a exponernos el siguiente caso. Bienvenida, doctora. Activamos el audio, doctora, por favor. Yo creo que ya me escuchan. Sí, doctora. Buenas noches, doctor Montúfar. Buenas noches para todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Julio, por el caso clínico que acabamos de ver. Ahora vamos a revisar el segundo caso clínico, que también está a cargo del grupo de neumología
del Hospital Pablo Tobón Uribe, en conjunto con la doctora Clara Patricia García y con el doctor también Julio César Forero. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ver. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí. Listo. Entonces, para este segundo caso clínico, tenemos a un... Ay, perdón, yo corro esta acá. Tenemos a un hombre de 61 años. Él nació en Bogotá, pero toda su vida ha vivido en Medellín. Es casado, de ocupación arquitecto, y la información se tomó tanto del paciente como de la historia clínica con una confiabilidad adecuada. Él consultó el 6 de agosto de este año al Hospital Pablo Tobón con un motivo de consulta que era tos. En la enfermedad actual encontramos que había un cuadro clínico de 2 años de evolución, pero que se había exacerbado en los últimos 2 meses y que consistía en tos seca de predominio matutino sin concomitantes. El paciente negaba disnea, fiebre, dolor torácico, diaforesis nocturna, entre otros. Había recibido tratamiento con múltiples antitusígenos y no había tenido respuesta. Él consultó por la EPS, donde al parecer le habían solicitado una radiografía de tórax que reportaban opacidades, y a raíz de eso le ordenaron una tomografía de alta resolución el 4 de agosto y al tener el reporte radiológico escrito, asiste con ese reporte radiológico a urgencias del Hospital Pablo Tobón. Dentro de los antecedentes del paciente patológicos, era hipertenso hace más o menos 15 años, tenía también una cardiopatía isquémica, tuvo un infarto agudo de miocardio con elevación del ST a los 45 años, requirió angioplastia con implante de stent en la descendente anterior, obesidad, hipotiroidismo, dislipidemia y prediabetes. Dentro de los quirúrgicos, el de la angioplastia que les acabo de mencionar y también osteosíntesis de antebrazo izquierdo por un accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta y litotripsia. Usaban casa metoprolol, atorvastatina, espironolactona, levotiroxina, metformina y alopurinol. No tenía antecedentes de hospitalizaciones previas, tampoco antecedentes toxicológicos, tabaquismo ni siquiera de segunda mano, alérgicos tampoco, transfusionales tampoco, los traumáticos no eran diferentes a los que ya vimos en los quirúrgicos, y dentro de los epidemiológicos él negaba contacto con personas sospechosas o confirmadas de infección por tuberculosis o COVID-19, no tenía viajes recientes, consume carne de res término medio, no mariscos ni crustáceos crudos, tampoco expuesto a fauna silvestre. En su casa no tenía mascotas, negaba visita a cavernas, a remociones de tierra, a contacto estrecho con murciélagos o aves de corral. Por su ocupación pues de arquitecto, pero por la situación de la pandemia, visitaba una obra, pero solo una vez al mes aproximadamente, y el contacto era más o menos 2 horas. De resto no había ningún pues otro antecedente de importancia. Dentro de los antecedentes familiares, la madre falleció por cáncer de colon y el paciente tenía una colonoscopia del 2012 que era normal. No había ningún antecedente social de importancia. Pero en la revisión por sistemas nos encontramos que refería a unas lesiones tipo nódulos subcutáneos de 1 centímetro que predominaban en la espalda y miembros superiores, pero también estaban en el miembro inferior derecho, de 2 años de evolución, eran asintomáticas, no dolorosas, aumentaban de tamaño y el paciente refería que aparecían lesiones nuevas. En octubre del año pasado, con una ecografía que reportaba un tumor desmoide versus lesiones de tipo lipomatoso de esas lesiones subcutáneas, él consultó a dermatología, quien remite para cirugía de tejidos blandos. Cirugía de tejidos blandos considera manejo expectante y posteriormente, pues inicialmente las lesiones eran normocrómicas, pero posteriormente se tornaron violáceas. Refería además en los últimos 6 meses un dolor en tobillo derecho que limitaba la marcha sin cambios inflamatorios asociados. Y en el último año tenía una pérdida de peso de 15 kilogramos que el paciente lo relacionaba con cambios en el estilo de vida. Sin embargo, la esposa consideraba que la pérdida de peso era desproporcionada para los cambios que había logrado en el estilo de vida. Y negaba cualquier otro síntoma. No había disnea, no había sudoración nocturna, fiebre, dolor torácico, no sibilaba, no habían síntomas gastrointestinales urinarios, tampoco síntomas oculares, ni ningún otro. Entonces, al examen físico, cuando vemos al paciente, entonces se encuentra en regulares condiciones generales, decaído, pero está alerta, consciente y orientado, signos vitales normales, con una adecuada saturación aire ambiente, un índice de masa corporal de 28. En la mucosa no habían úlceras, la auscultación cardiopulmonar era normal,
A nivel de abdomen, si encuentran una hepatomegalia no dolorosa por signo de rascado 4 centímetros por debajo del reborde costal, extremidades normales, no hay edema y están bien perfundidas, y a nivel articular no encontraron ninguna alteración con un test de squeeze negativo. Neurológico también sin alteraciones, y en la piel describen que es una piel fototipo 3, que no hay lesiones pigmentadas atípicas, pero que a nivel de hombro derecho posterior, escapular bilateral, lumbar bilateral y antebrazo derecho presentaban nódulos subcutáneos que no tenían cambios epidérmicos, no había calor local, pero sí estaban indurados, no eran móviles, eran de 7 a 13 milímetros aproximadamente, y la piel era de aspecto equimótico y no eran dolorosos a la palpación. Adicionalmente, en la evaluación del sistema linfático encontramos además una adenopatía epitroclear derecha de 1 centímetro. Entonces, con este punto, si alguien quiere participar y con esta historia clínica, ¿qué podríamos sospechar hasta ahora o cómo podríamos enfocar este paciente? Nadie ha levantado la mano, ¿cierto? Nadie ha levantado la mano, pero cuando uno tiene compromiso cutáneo y hay exposiciones a obras, a pesar de que la exposición no es tan marcada, uno pudiese considerar infecciones fúngicas como una de las probabilidades, ¿sí? Y otra probabilidad es la presencia de micobacterias con compromiso cutáneo, micobacterias no tuberculosas o tuberculosis con compromiso cutáneo, que pueden generar tanto compromiso a nivel de piel como compromiso de adenopatías. De acuerdo, doctor, muchas gracias. De hecho, así pues fue que se enfocó entonces este paciente. Entonces, el paciente traía unos estudios previos que fueron realizados extrainstitucionales. Trae una ecografía de noviembre del año pasado que reportaba una fracción de eyección del 66%, con una dilatación leve de aurícula derecha y además un derrame pericárdico global leve sin repercusión hemodinámica. Al ser sintomático respiratorio, les solicitaron una vaciloscopia seriada de esputo en julio, que fue negativa, y serología para hepatitis C, hepatitis B y VIH también negativas. Pero adicionalmente, el reporte radiológico escrito con el que asistió al servicio de urgencias, que fue su motivo de consulta, que era del 4 de agosto, un TAC de alta resolución, reportaba imágenes milimétricas con algunas atelectasias en la língula. Además, múltiples nódulos pulmonares no calcificados de 3 a 6 milímetros, esplenomegalia y adenopatías en lóbulo medio, la de mayor tamaño de 22 milímetros, así como también se veía el derrame pericárdico, que reportaba que era significativo. De manera entonces que al ingreso se realizaron unos laboratorios, un hemograma donde no encontramos nada llamativo, lo único es que tenía una linfopenia leve, tiempos de coagulación normales, creatinina y BUN normales con LDH normal. Se repitieron también infecciosos, VIH negativos, hepatitis C y hepatitis B no reactivos. Un parcial de orina donde no había proteinuria, el sedimento realmente era blando, perfil hepatobiliar también normal, vemos que la fosfatasa alcalina y las transaminasas están normales y los electrolitos también están en rangos de normalidad, la BCG y la PCR están negativas. Entonces, hasta este punto, ¿qué datos positivos tenemos de este caso clínico? Tenemos un hombre de 61 años que tiene una tos seca crónica, vemos que también hay nódulos subcutáneos, dolor en tobillo derecho, que son datos que sacamos con la revisión por sistemas. Adicionalmente, una pérdida de peso significativa, hemos documentado también adenomegalia y hepatomegalia por la clínica y esplenomegalia también por una imagen que lo reporta. Y adicionalmente tenemos una imagen, pero el reporte escrito, que al parecer tiene nódulos pulmonares. De manera que para poder enfocar a este paciente y, digamos, valorarlo desde el punto de vista de neumología, era supremamente importante tener las imágenes del tórax. Desafortunadamente el paciente había extraviado el CDI y no tuvimos acceso a las imágenes previas, pero entonces el día del ingreso al Paulo Tobón se realizó una tomografía de tórax contrastada. El doctor Andrés Valencia, radiólogo, nos puede ayudar con la lectura de esta imagen. Por supuesto, doctora. Que vaya pasando, por favor, las imágenes. Gracias.
Muy bien. Si quieres, bueno, llega hasta las bases y puedes devolverte y vamos describiendo los hallazgos y luego miramos la ventana de mediastino. En la ventana para parénquima pulmonar, entonces, lo que hemos visto básicamente es algunas zonas donde hay engrosamiento de los septos interlobulares y aparece un patrón nodular. Hay múltiples nódulos, algunos tienen localización centrilobular y muchos tienen localización perilinfática. Veamos que hay nodularidad de las cisuras, también hay un predominio de nódulos a nivel subpleural, sobre todo en los lóbulos inferiores. Bueno, y en estas imágenes vemos también que hay un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Miren que las paredes de los bronquios se ven engrosadas y también con exceso de tejido blando que se va pues por todo el intersticio axial. Y también hay aumento en la densidad del parénquima o vidrio esmerilado de distribución peribroncovascular también alrededor de los septos, ¿cierto? Pasamos a la de mediastino. Entonces vemos que esta es una tomografía de tórax contrastada. En ventana de mediastino ya vemos que hay adenopatías a nivel paratraqueal derecho bajo y también en los cilios pulmonares, particularmente en esa imagen que acaba de pasar. A nivel subcarinal también vemos que hay derrame pericárdico, una telectasia pues que ahora no describimos ahí en el segmento medial del lóbulo medio, otra telectasia pequeña aquí en el segmento inferior de la língula. Y también vemos adenopatías ahí epifrénicas bilaterales. Y en lo que queda incluido el abdomen superior, también se puede apreciar que hay hepatoesplenomegalia, pues sobre todo el vaso se ve pues un marcado aumento de tamaño. Entonces, en resumen de esta tomografía, podemos describir pues como hallazgos principales la presencia de un derrame pericárdico, de adenopatías en mediastino y en los cilios pulmonares, y de un patrón, digamos, nodular de distribución, digamos que predominantemente perilinfático, tiene nódulos aleatorios, pues también hay algunos en posición pues, centrilobular, con engrosamiento de los septos y el compromiso también del intersticio axial o peribroncovascular central. No sé si alguien tiene algo más que anotar de los hallazgos pues, en la imagen. Y además de la organomegalia, pues también que se... Doctor, ¿es solo derrame pericárdico o tiene engrosamiento pericárdico también? Regresemos, doctora, un momento, por favor, al mediastino. Vamos a volver a mirar esa imagen, doctor, porque en principio, pues, parece principalmente líquido. Ya vamos a ver, desde ahí, en ese receso empezamos a ver que esa densidad alrededor de la aorta ascendente corresponde al líquido y todas esa densidad, pues, o hipodensidad alrededor del corazón también corresponde al líquido pericárdico. A veces cuando hay derrame, pues en la tomografía y
digamos, el pericardio está engrosado, no alcanza a ver, pues, digamos, miren ustedes que no se percibe pared entre la grasa epicárdica, por ejemplo, en el lado derecho, el líquido como tal. Cuando está engrosado el pericárdico, uno alcanza a percibir, digamos, ese límite, como un engrosamiento que separa, digamos, el líquido de la grasa epicárdica, que en este caso no se ve pues filiforme o no se, digamos que no se percibe. Entonces corresponde solo al líquido, y cuando uno mide las unidades Once, pues puede constatar de que realmente la atenuación es de líquido como tal. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la imagen. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Bueno, entonces después de ver las imágenes y ya como habíamos visto el cuadro clínico, con lo que ya nos acaba de decir el doctor Andrés Valencia, ¿cambia la sospecha diagnóstica o seguimos pensando en lo mismo? Si alguien quiere participar o si no, pues seguimos. En el chat mencionan histoplasmosis, el doctor Walter Camilo Romo, el doctor Héctor Ortega, sarcoidosis o histoplasmosis. Listo. No hay más aportes. Listo, doctor. Muchas gracias. Entonces, Si uno pensaría en infección fúngica, habría que pensar por los recuentos de CD4 bajos en la probabilidad de una no de CD4 bajo, sino de la linfopenia, ¿no? La probabilidad de una histoplasmosis y la forma de histoplasmosis en este caso, a pesar de que tiene VIH negativo, es una histoplasmosis diseminada, ¿sí? Habría que considerar esa como dentro de las opciones fúngicas. La otra probabilidad también sigue siendo la probabilidad de micobacterias en forma diseminada. listo, doctor, muchas gracias. Sí, de acuerdo, más también por el compromiso de hepatoesplenomegalia, pues obviamente hay que tener en cuenta esas consideraciones que dicen. Entonces, para empezar, para hacer el enfoque, digamos, de este paciente como lo hicimos, con base en los hallazgos radiológicos, pero obviamente apoyados en la clínica, entonces empezamos a mirar cuál era ese patrón de los múltiples nódulos pulmonares. Entonces recordemos que hay tres patrones grandes: el de diseminación aleatoria, que es una diseminación difusa, no hay un predominio estructural; el centrilobular, que es cuando hay enfermedades que afectan específicamente el bronquiolo, la arteriola pulmonar o el intersticio, pero característicamente el centrilobular respeta la zona subpleural y el tabique. Mientras que el perilinfático hay compromiso a nivel de linfáticos peribroncovasculares, también a nivel de cisuras y a nivel subpleural, y también puede haber compromiso de septos. Con lo que ya nos acaba de decir el doctor Andrés, entonces vemos que el paciente tiene nódulos pulmonares que son también de distribución aleatoria, y cuando tenemos una distribución aleatoria debemos pensar en metástasis hematógenas, las infecciones de las cuales ustedes ya mencionaron, que no se trate de una granulomatosis con poliangitis, émbolos sépticos, adenocarcinoma de pulmón, amiloidosis, o en casos de que exista una sarcoidosis ya avanzada podría dar un patrón aleatorio. Cuando tenemos el patrón perilinfático, que también vimos que el paciente tiene características que sugieren compromiso perilinfático, entonces como primera posibilidad está la sarcoidosis, pero también tenemos otras que son como la neumoconiosis, una carcinomatosis linfangítica, una amiloidosis pulmonar nodular o una neumonía intersticial linfocítica. Entonces, si nos fijamos en ese compromiso radiológico de los nódulos pulmonares que tiene ese paciente y juntamos las dos posibles etiologías, entonces vemos que indudablemente pues hasta este punto no podríamos descartar que se tratara de una metástasis hematógena o alguna infección o incluso de sarcoidosis. La granulomatosis poliangitis, pues no hay la clínica sugestiva, lo cual le resta mucho peso en el diagnóstico, porque el paciente no tiene antecedente de infecciones a nivel sinusal, de rinitis, ni nada previo pues en la infancia. Tampoco hay compromiso renal ni neuropático. Émbolos sépticos, tampoco hay clínica que sugiera que el paciente pueda tener una endocarditis derecha, no tiene factores de riesgo, empezando por eso, porque no es usuario de drogas intravenosas, tampoco de hemodiálisis, ni tampoco hay signos que sugieran que tiene una endocarditis, por ejemplo, no tiene anemia, no tiene foco, ni tiene fiebre.
El adenocarcinoma de pulmón podría ser, sin embargo, no es usual que el adenocarcinoma de pulmón se presente como múltiples nódulos pulmonares de distribución difusa o aleatoria. Usualmente se presenta como un nódulo de mayor tamaño o un nódulo pulmonar solitario en la periferia subsólido, por lo cual le resta peso diagnóstico. La amiloidosis sí podría ser explicada en este punto. Sin embargo, los hallazgos clínicos no nos hacen pensar de entrada que sea una amiloidosis. ¿Por qué? Porque vemos que el paciente no tiene compromiso renal, no hay proteinuria, tampoco hay polineuropatía o neuropatía. No describimos al examen físico los hallazgos que podemos encontrar en la amiloidosis, como las equimosis periorbitarias o la macroglosia. Silicosis y neumoconiosis, pues por su ocupación podría ser, sin embargo, pues la exposición o el historial exposicional no ha sido significativo, pero no la podríamos descartar. Al igual que la carcinomatosis linfangítica, no es usual que el paciente pues no tenga antecedente previo de neoplasia y debute así, pero eventualmente podría ser, como ya nos lo acaba de decir el doctor Julio. Que sea una amiloidosis pulmonar nodular no es sugestivo porque usualmente son macronódulos, y una neumonía intersticial linfocítica pues no es un paciente inmunosuprimido, y además no vimos quistes en las imágenes pulmonares, por lo que probablemente de entrada no será una sospecha diagnóstica fuerte. Entonces vimos que aparte de esos nódulos también hay un compromiso por adenopatías mediastinales que es importante. Estas pueden ser de causas infecciosas, inflamatorias o neoplásicas, y cuando las entramos a evaluar es importante mirar las características para ver si es un compromiso que sugiere ser de etiología benigna o maligna. Sabemos que más de 10 milímetros ya hablamos de una adenomegalia, y por las características que ya nos dijo el doctor Andrés, pues sugiere más o está más a favor de que la etiología sea benigna. Vimos que la densidad pues era de tejido blando, el aspecto era uniforme, no habían de bordes irregulares, que fuera heterogéneo, que realzaran con medio de contraste. Entonces, cuando entramos a evaluar cuáles son las características de esas linfadenopatías benignas que nos pueden orientar hacia una sospecha etiológica, vemos que cuando tenemos adenopatías bilaterales, como es el caso de este paciente, entonces vamos a pensar en ciertas etiologías, que son las que tenemos aquí subrayadas. Infección viral, pues por la clínica no apoya que la infección viral sea la causa de un paciente con 2 años de síntoma. Silicosis y beriliosis podría ser, pero ya dijimos que por el antecedente pues exposicional no nos parece, además porque vemos que hay otro compromiso sistémico significativo. Sarcoidosis definitivamente aún no la podemos descartar y la vemos también en los nódulos y en las adenopatías, y la amiloidosis pues tiene menos peso por las razones que ya expusimos previamente. Entonces vemos que las sarcoidosis están tanto en el compromiso de nódulos pulmonares como también en el compromiso linfático que podríamos explicar en este paciente. Entonces, para ver si es compatible, deberíamos primero evaluar si el compromiso que tiene el paciente es compatible con una posible sarcoidosis. Entonces, cuando evaluamos el compromiso ganglionar en la sarcoidosis, si lo tomamos en la radiografía de tórax, es diferente al compromiso que vayamos a encontrar en la tomografía. Vemos que el 100% de los pacientes tienen un compromiso paratraqueal derecho, como también lo vimos en este caso. Tienen además un compromiso iliar bilateral, que usualmente es simétrico hasta en el 95% de los pacientes. Y un tercer caso puede ser que tenga compromiso de la ventana ortopulmonar, que es hasta un 95%, como también lo tenía en paciente en tomografía, y un 65% también tiene compromiso subcarinal. Entonces, esos 4 compromisos ganglionares que se describen como en la literatura como signo 1, 2, 3, 4, o únicamente 3 cuando son solo el paratraqueal derecho y el iliar bilateral, que es la tríada de Garland, es característico, es un hallazgo característico de los pacientes con sarcoidosis. Ahora bien, si miramos una vista lateral, entonces vemos que a nivel prevascular hasta un 50% de los pacientes tienen compromiso ganglionar, como también lo presentaba este paciente, y por el compromiso de adenopatía epicárdica también vemos que entonces el compromiso linfático sí puede ser explicado por la sarcoidosis. Vemos que adicionalmente había evidencia de derrame pericárdico, por lo cual se realizó un ecocardiograma transtorácico que reportó asinesia y adelgazamiento de los segmentos apicales que eran compatibles con una cardiopatía isquémica. Además había una fracción de eyección del 45%, disfunción diastólica moderada, la presión sistólica de la pulmonar estaba en 22 milímetros de mercurio con una velocidad de insuficiencia tricuspidea
de 2.19 milisegundos, con una aurícula izquierda que estaba moderadamente dilatada. En el pericardio encontraron que había derrame pericárdico libre, global y moderado, que en el momento pues no causaba repercusión hemodinámica, y con la insuficiencia mitral leve. Entonces, con base en esto, la historia clínica y lo que hemos revisado hasta este punto, teníamos la sospecha etiológica de que se tratase de una metástasis hematógena, un síndrome linfoproliferativo por el múltiple compromiso ganglionar, una sarcoidosis o las infecciosas, que también ya hablamos. Entonces, ¿qué está a favor y en contra para pensar en cada una de estas? De la metástasis hematógena, evidentemente el patrón radiológico, que está en contra, que usualmente las neoplasias que pueden ser más frecuentes que se manifiesten con metástasis hematógena son melanoma, y vimos que a nivel de la piel no había lesiones atípicas, ni tampoco hay síntomas que sugieran que el compromiso es a nivel de colon, de riñón, no hay más a nivel de testículo, ni síntomas gastrointestinales ni demás para pensar que puede hacer esto. No hay antecedente de malignidad extratorácica, sin embargo, pues no se puede descartar completamente. Un síndrome linfoproliferativo está a favor la presencia de las adenopatías y la hepatosplenomegalia. En contra está que el hemograma, pues aparte de la linfopenia leve, está normal, y la LDH también estaba normal. A favor de la sarcoidosis, la presencia de las adenopatías y la clínica del paciente, pero en contra es que puede ser que el patrón predominante a nivel nodular sea distribución aleatoria, cuando ya, como nos lo dijo el doctor Andrés, usualmente es predominio perilinfático. Y en contra está que no hay hipercalcemia también, pero obviamente no la excluye todavía. Y dentro de las infecciosas, a favor el patrón radiológico, en contra no hay nexo epidemiológico conocido, sin embargo, pues sabemos que eso no lo descarta. La clínica no es típica, este paciente pues lleva mucho tiempo comprometido, y entonces no hay inmunosupresión, como ya también nos lo decía el doctor Montúfar. Entonces, en este punto, con estas posibilidades diagnósticas, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo hicimos para seguir evaluando a este paciente? Entonces, el 11 de agosto, que fue 5 días después del ingreso, el paciente se llevó a videotoracoscopia derecha para tomar biopsias. No sé si le podemos dar el micrófono al doctor Andrés Serrate, el cirujano de tórax, que fue el que hizo el procedimiento, a ver si nos puede ayudar con la descripción macroscópica de lo que encontró en la cirugía. Listo. Listo. Buenas noches. Pues sí, cuando solicitaron la interconsulta y cuando se valoró el paciente, lo que llamaba la atención era pues que había múltiples hallazgos. Había tanto nódulos pulmonares como derrame pericárdico, como adenopatías mediastinales. Yo cuando valoré la tomografía me pareció que algunos de esos nódulos que se veían muy subpleurales pudieran corresponder a nódulos pulmonares, a nódulos pleurales, perdón, a pesar de que no había derrame pericárdico. Digamos que la preocupación principal del paciente en ese momento, porque había sido valorado primero en otra institución o en otro sitio o algún médico particular, era que le habían dicho que había que descartar pues neoplasias en primera medida por la pérdida de peso y por el hallazgo de los nódulos pulmonares. Dado pues la situación, consideré pues que el abordaje más adecuado era hacer una toracoscopia para poder tener un abordaje no solo a los nódulos pulmonares, sino también a nódulos pleurales si se encontraran, al derrame pericárdico, que a pesar de que ya se había evidenciado previamente y el paciente también mencionaba que en otras ecocardiografías de seguimiento de su enfermedad coronaria le habían descrito ya el derrame pericárdico, pero también tener posibilidad de una biopsia de pericardio. Y las adenopatías mediastinales también se podían abordar por toracoscopia. Si fuera un paciente que no estuviera en condiciones de tolerar la toracoscopia por alguna complicación, pues de pronto si hubiera sido un abordaje adecuado hacer una mediastinoscopia, aunque se hubiera quedado uno pues sin las muestras de los otros órganos. Lo que se encontró entonces fue un pericardio de aspecto normal, que luego de seccionarlo se drenó un líquido pericárdico muy claro, no era un líquido hemorrágico que hiciera sospechar neoplasias, ni un líquido con fibrina que hiciera sospechar algún tipo de infección granulomatosa, de tuberculosis. Los nódulos pulmonares eran unos nódulos en los 3 lóbulos. Se eligió el lado derecho para tener un abordaje de toracoscopia para poder tener un mejor abordaje de los ganglios mediastinales.
en los 3 lóbulos derechos entonces se veían nódulos que a primera impresión no eran de un aspecto maligno, pero sí eran unos nódulos mal definidos, tampoco se veían pues como de infección granulomatosa. Se encontró un área de la pleura parietal costal con unos nódulos, aunque no eran muy prominentes, y cuando se exploró el mediastino, no se vieron pues como un tejido pues como compatible con un compromiso de adenopatías masivas, se vieron un tejido pues que hacía sospechar solamente como fibrosis en el mediastino más que unas adenopatías bien definidas. Entonces se hizo una resección en cuña en el lóbulo inferior, en donde se veían o se lograron identificar varios nódulos y de la pleura parietal y del pericardio y del tejido que se vio en el mediastino más como fibrosis que como adenopatía. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, sigamos. Este fue el resultado de la patología del procedimiento que realizó el doctor Andrés Herrarte. No sé si le podemos habilitar, por favor, el micrófono a la doctora Victoria Murillo, la patóloga, que nos ayude, por favor, con la lectura de estas imágenes. Bueno, entonces aquí vemos la biopsia de pulmón. Hay que destacar que macroscópicamente se veía una lesión nodular de consistencia firme de 10 por 8 milímetros. Y aquí vemos los hallazgos microscópicos, que es la presencia de múltiples granulomas con células gigantes multinucleadas. Los granulomas son confluentes y vemos que no tienen necrosis, son sólidos. Es la que sigue. La siguiente. Aquí vemos a mayor aumento los granulomas sólidos y no tienen necrosis. Y tienen un discreto collarete de linfocitos. Por ejemplo, en la sarcoidosis no es común un gran infiltrado inflamatorio mononuclear alrededor, sino que es así, escaso. Entonces se hicieron coloraciones especiales de Z-N-platametenamina que fueron negativas y el diagnóstico fue una inflamación crónica granulomatosa con granulomas no necrotizantes. Esta es la pleura, donde también vemos una presencia de granulomas. Todas las bolitas que ustedes ven ahí son granulomas. Aquí a mayor aumento, con una célula gigante multinucleada y sin necrosis, o sea que son de tipo sarcoideo. La siguiente. Aquí vemos un ganglio linfático que se ve tejido adiposo y también formación de pequeños granulomas no necrotizantes. La que sigue. Yo creo que ya. Ese es el pequeño granulomita con una célula gigante multinucleada y sin necrosis ni supurativa, ni caseosa, ni nada. Entonces son granulomas de tipo sarcoideo. Todas las coloraciones fueron negativas para microorganismos. Gracias, doctora. Entonces, como ya le dijo la doctora Victoria, la coloración inmunohistoquímica mostró en todas las muestras, excepto en el pericardio, una inflamación crónica granulomatosa con granulomas no necrotizantes, excepto en el pericardio, que no mostró granulomas con las tinciones negativas. Todos los microbiológicos de esas muestras fueron negativos, incluso los cultivos definitivos para micobacterias, también para micosis. Entonces vimos ahora que, aparte pues de lo que ya hemos evaluado, tenemos una nueva evidencia de granulomas. Entonces recordemos que es un granuloma. Entonces un granuloma es una agregación focal de células inflamatorias, macrófagos activados, células de Langerhans y linfocitos. Caseosa o no, depende de si existen detritos celulares eosinofílicos y granulares con necrosis, como ya nos lo dijo la doctora Victoria, que sean visibles ahí a nivel del granuloma. Entonces, si abordamos los tipos de granuloma, podemos también estrechar aún más el diagnóstico diferencial según el tipo de granuloma. Entonces, vemos que los granulomas necrotizantes usualmente son de etiología infecciosa, que también ya los descartamos
por los estudios microbiológicos, el único que sería bacteriana, granuloma no caseoso, sería la actinomicosis. Sin embargo, la clínica no apoya este diagnóstico porque vemos que el paciente no tiene compromiso cervical ni abdominal en forma de absceso retroperitoneal, lo cual no hace probable este diagnóstico. Dentro de las parasitarias, primero entonces quitamos las que dan granulomas necrotizantes. La esquistosomiasis puede dar un granuloma no necrotizante, sin embargo, usualmente el paciente también tiene hipertensión portal prehepática, entonces no sería el caso. Y no hay clínica para pensar que sea una mononucleosis infecciosa, el paciente no tiene fiebre, compromiso ganglionar cervical, no hay faringitis para pensar que esa sea la etiología, ni tampoco lesiones en piel sugestivas de sarampión. Entonces ya nos vamos a las no infecciosas. Dentro de las no infecciosas encontramos las enfermedades inflamatorias. Vemos que de entrada pues vamos a descartar las que generan granulomas necrotizantes y principalmente las vasculitis, tanto la granulomatosis con poliangitis como la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, porque aparte de que no hay clínica ni el compromiso sistémico que lo sustente, también se realizaron ANCAs que fueron negativos. Sarcoidosis como no necrotizante, pues nos queda ahí indudablemente dentro de las posibilidades diagnósticas, y dentro de otras causas de granulomas no necrotizantes como la enfermedad inflamatoria intestinal, no tendríamos clínica para pensar que esa sea la causa, porque el paciente no tiene diarrea, no tiene pérdida de peso, dolor abdominal, anemia, ni tampoco compromiso extraintestinal que sugiera, aparte del compromiso pulmonar, que sugiera la presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal. Tampoco una inmunodeficiencia como un variable, porque esperaríamos un paciente con antecedente de infecciones sinusales o infecciones respiratorias a repetición, pobre respuesta a vacuna, pérdidas de peso, que tampoco es el caso, por lo que no se considera en primera opción. Dentro de otras causas, células de Langerhans no fueron vistas, neumonitis por hipersensibilidad, probablemente la doctora Victoria pues hubiera visto los macrófagos espumosos y demás, entonces tampoco los consideramos. Medicamentos, no hay historia de medicamentos, tampoco sugestivo un pulmón de sauna por Mycobacterium avium. Probablemente ya la neumoconiosis que estábamos considerando pues ya toma menos peso, tener otras posibilidades diagnósticas con más peso. Y vemos que el linfoma puede presentarse como un granuloma no necrotizante, por lo tanto también quedaría dentro de las posibilidades diagnósticas. De manera entonces que habíamos abordado al paciente con estas 4 grandes sospechas etiológicas. Por los estudios que hemos hecho descartamos las metástasis y las infecciosas, probablemente síndrome linfoproliferativo, tampoco por las coloraciones de inmunohistoquímica, y entonces nos queda la sarcoidosis. ¿Cómo hacemos para aislarlas? Si habíamos documentado granulomas o inflamación granulomatosa crónica, granulomas no necrotizantes, pero tampoco en el momento en el reporte era sugestivo de que fueran de origen sarcoidal. Entonces recordemos que en la piel había nódulos cutáneos, de manera que entonces que el paso siguiente fue realizar biopsias de los nódulos que tenía este paciente. Entonces se realizó una biopsia de piel. Si otra vez le podemos por favor activar el micrófono a la doctora Victoria. Doctora, ¿me repite el nombre, por favor? La doctora Victoria Murillo, la patóloga. Bueno, aquí vemos la biopsia de piel. En la parte superior ustedes ven la epidermis de aspecto histológico normal, y en la dermis profunda ustedes ven esos agregados a mayor aumento la siguiente, que también tiene la formación de granulomas con acúmulos de células epitelioides y algunas células gigantes multinucleadas. O sea, se ve lo mismo que en todas las biopsias anteriores, que es una inflamación crónica granulomatosa con granulomas tipo sarcoideo. También se le hicieron coloraciones especiales para hongos y para bacilos ácido alcohol resistentes y fueron negativas. Gracias, doctora. Entonces, vemos ahora que ya hay una inflamación crónica granulomatosa de tipo sarcoidal con las tinciones negativas. Entonces, vamos a evaluar si probablemente estamos entonces ante un diagnóstico de sarcoidosis. Vemos que los hallazgos imagenológicos son compatibles, al igual que la clínica. Vemos
como nos acaba de decir la doctora Victoria, que la histopatología es compatible y hemos excluido otros simuladores, por lo que estamos ante una sarcoidosis. Recordar que es una enfermedad granulomatosa de compromiso multisistémico, el pulmón va a ser el órgano más afectado, pero existen diferentes fenotipos y cursos variables. Eventualmente los pacientes pueden tener remisiones espontáneas. Y dentro del compromiso pulmonar, que es la manifestación casi universal en los pacientes con sarcoidosis, el 25% de los casos progresan a condición crónica y ese compromiso pulmonar es la principal causa de muerte. El espectro de síntomas es variable. El paciente puede estar asintomático, tener tos, disnea o dolor torácico. Y el reto de abordar estos pacientes es que existen múltiples diagnósticos diferenciales, como lo vimos al evaluar y al enfrentar este paciente. Vemos que aparte de todas las otras manifestaciones que refería el paciente que logramos documentar en la revisión por sistemas, pueden ser explicadas por la sarcoidosis, las adenopatías mediastinales, el compromiso pulmonar, el compromiso hepatoesplénico, los síntomas constitucionales, la linfadenopatía periférica, el compromiso hematológico por la linfopenia leve también, las lesiones cutáneas. Y si bien no hay hipercalcemia, en la tomografía también de abdomen reportan que hay una nefrolitiasis, por lo cual debería pues evaluarse si esos cálculos probablemente puedan ser de calcio. Las características típicas en la tomografía las tiene el paciente, tiene la linfadenopatía iliar mediastinal paratraqueal derecha, los micronódulos y la diseminación linfagítica, y no tiene características atípicas, principalmente la linfadenopatía unilateral aislada, que disminuye la probabilidad diagnóstica de esta entidad. El tratamiento de este paciente, entonces tenemos 5 estadios radiológicos. El paciente estaría en un estadio 2 sintomático porque hay compromiso tanto linfático como del parénquima pulmonar y tendría indicación de tratamiento. Se le indicó esteroides, prednisolona, una dosis de 0.5 miligramos kilo al día, le da una dosis de 40 miligramos kilo día. Se debe suplementar calcio con vitamina D. Pues esto fue una pregunta controversial que tuvieron los profes al evaluar el paciente. No sé si alguno quiera opinar qué considera que se debe hacer, si se debe suplementar calcio o no. No hay nadie, ¿cierto? Nadie, ¿cierto? Entonces, este tema de suplementar calcio y vitamina D en los pacientes con sarcoidosis es muy controvertido y definitivamente no hay una respuesta o una sola opinión que sea la correcta. De hecho, la evidencia que tenemos es de opinión de expertos o recomendación de expertos, y lo que recomiendan es una serie de pasos para orientar esa terapia preventiva. Entonces, lo primero es verificar que el paciente no tenga hipercalcemia ni hipercalciuria. Entonces, también debe evaluarse en orina, calcio en orina para 24 horas, y si no hay ninguna de esas dos condiciones, suplementar calcio con vitamina D y siempre hacer un seguimiento estricto. Una vez suspendidos los esteroides, debe suspenderse la suplementación. Antes y durante, como les dije, debe hacerse monitorización de calcio sérico y en orina. Y también de vitamina D, principalmente calcitriol 1,25 hidroxivitamina D, usualmente está elevado en los pacientes con sarcoidosis, a diferencia del calcidiol, que usualmente vamos a encontrarlo bajo. Posteriormente, evaluar qué factores de riesgo tiene el paciente para fractura por fragilidad, porque eso también nos va a ayudar a definir qué tipo de terapia preventiva de pérdida ósea vamos a instaurar. Entonces, si el paciente es de edad avanzada, tiene una fractura previa, ya viene con esteroides previos, tiene una historia de fractura de cadera, bajo peso, uso de tabaquismo, consumo de alcohol, AR, una osteoporosis secundaria, pues probablemente es un paciente que tiene alto riesgo de una fractura por fragilidad. Entonces, en estos pacientes que tienen alto riesgo, se recomiendan más que la suplementación con calcio y vitamina D, los bifosfonatos, que hasta ahora tienen 2 indicaciones por recomendación de expertos: mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años que necesiten glucocorticoides sistémicos a una dosis mayor a 7.5 miligramos al día por más de 3 meses y que adicionalmente tengan un factor de riesgo, como los que acabamos de ver para fractura por fragilidad. Entonces, las recomendaciones en este caso, como se abordó el paciente, se dejó con el esteroide
dosis titulado y dosis de mantenimiento posteriormente, evaluación oftalmológica periódica por el compromiso multisistémico que presenta, control de perfil fosfocálcico, pruebas de función pulmonar, el manejo multidisciplinario, obviamente, en conjunto con neumología, radiología, cirugía de tórax y reumatología. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, excelentes los casos y las discusiones han sido muy enriquecedoras. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación. Gracias a ustedes, doctor. No sé si alguien tenga algún comentario final. Bueno, aparentemente no, así que le damos las gracias al grupo del Hospital Pablo Tobón Uribe y los queremos invitar a nuestra próxima reunión, que es el segundo miércoles del próximo mes. Así es que bienvenidos. Todos sus comentarios han sido muy enriquecedores y este tipo de discusión de casos es muy interesante para todos. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.